Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestra invitada es María Lagrange, artista plástica y docente. Ha creado el concepto de figuración gradual que se difunde a través de su manifiesto. Nos recibe en su casa taller, en Valencia. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Con la neofiguración, que era un poco caricatura, tenía una cosa, completamente otro lenguaje. De golpe me doy con esto y digo, no, bueno, ¿qué pasa acá? Y a partir de ahí empieza una nueva historia, que es la historia de la figuración gradual, que es lo que hago hoy, y sobre todo lo que viene a mi memoria, ya como memoria, no como sensación, como había sido la experiencia, que cuando uno pinta, uno deja una energía en la pintura que está ahí guardada y que tiene un potencial tan extraordinario que cuando se produce el encuentro energético entre un espectador y lo que uno depositó, ese espectador recibe la energía exacta del momento en que se depositó. Esa fue la experiencia. Fue darme cuenta que yo esto que había recibido, alguien lo había dejado 7 siglos antes, con una cultura completamente diferente, un chino trabajando en otro polo del mundo y una argentina 7 siglos después, de una manera totalmente casual, pero con quizás con un algo captor, digamos, con un radar para captar eso, llega y recupera. Y esta idea de recuperación fue para mí algo revelador en la pintura porque cambió mi actitud. Me di cuenta de que no necesitaba un mensaje, no necesitaba una temática, no necesitaba absolutamente nada, que la pintura era mucho más que todo eso. Me abrió completamente un nuevo panorama, una nueva perspectiva de la creación, ¿no? Y de la comunicación con los otros, porque tú me decías qué es lo que siento cuando pinta otro pintor, ¿no? Sí. O sea, y bueno, esta anécdota que te cuento, que fue transformadora, es quizás el máximo, pero ese mismo mecanismo funciona para mirar el trabajo de toda persona, ¿no? de todo humano que deja trazas. ¿Y cómo evolucionó la figuración gradual en tu trabajo desde aquel momento de epifanía hasta tus trabajos actuales? Y fue evolucionando. Mira, al principio mira, tengo un catálogo que fue la exposición de aquella época. Esto es el resultado, si querés, de mi encuentro con el pintor chino. El chino. Y que yo lo traduje porque, claro, en todas estas manchas que después voy elaborando, veo la Divina Comedia, ¿no? Del Dante. Y claro, ahí me conecta, porque claro, imagínate, es
estas pinturas eran del siglo XII hasta el siglo XVIII, estas pinturas chinas. Y estaban sobre papel de seda y sobre seda enrollada. Entonces, obviamente, yo buscando explicación a todo esto que me estaba pasando, este encuentro, epifanía, este encuentro místico con la pintura, claro, empiezo a buscar fuentes. Entonces empiezo a investigar el siglo XII y el siglo XIII, bueno, y por la misma, las primeras pinturas eran muy negro y blanco, y después el color intervenía sobre el negro y blanco, ¿no? Sí. Daba como unos espacios muy oscuros, eran muy como tormentosos, parecía todo muy, ¿no? Pero cuando entrabas un poquito en el tiempo de mirada, todo se calma, todo se calmaba, y empezaba como a crearse múltiples escenas simultáneas. No había una línea de horizonte, estaba completamente perdido todo lo que pudiera ser perspectiva. Entonces yo decía, pero qué increíble, o sea, esto se está conectando con todo un periodo de la pintura, justamente, que no había perspectiva, que es el siglo XII, el siglo XIII, ¿no? Con toda la pintura gótica. Y entonces empiezo a seguir el camino de la seda. Y digo, bueno, ¿qué se conecta entre Oriente y Occidente, entre China y la seda y Occidente? ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué hay detrás del gusanito de seda? Y de este hilito, ¿no?, que va tejiendo, y bueno, y ahí empiezo a hacer todo digamos, un camino muy anecdótico, donde hay muchísimas, me encuentro con grandes filósofos, me encuentro con grandes artistas, me encuentro con la creación de la perspectiva con Piero della Francesca, porque justamente este antropólogo, ¿por qué tenía esos cuadros chinos? Porque él había estado escribiendo un libro sobre Piero della Francesca y sobre el nacimiento, digamos, de la perspectiva. Y cuando, investigando Piero della Francesca, claro, también se da con el camino de la seda, y obviamente termina en la pintura china, que es el cruce. Hay una cruz, digamos, que yo lo utilizo mucho en la figuración gradual, que es, digamos, la cruz entre no el horizonte y el objeto, Sí. que es como ya lo racionalizamos en Occidente, sino que es simplemente la cruz, ¿no? Cuando dos líneas, una horizontal y una vertical, en cualquier posición de su verticalidad, en cualquier posición de su orientalidad, se cruzan. Pero este punto de cruce, este puntito de acá, es el que te marca la distancia. Es el que va a decirte que entre este punto y este punto vas a tener 10 metros, 1 metro, 1 centímetro, ¿no?, de profundidad. Entonces, cuando podemos alterar, jugar, o sea, podemos crear la perspectiva, que fue lo que hizo Piero della Francesca, pero también podemos crear el mundo inverso, que es lo que yo descubro con la figuración gradual, que es, estás en el borde del espejo, tenés la perspectiva, entonces reconstruís un mundo a partir de ojos esféricos como los que tenemos, entonces, que van a converger, entonces, y ahí Piero della Francesca nos abre todo el mundo de la imagen, que llegamos a las maravillas que hacen algunos pintores de reproducción de la realidad, que es impresionante. Sí, sí. Pero también te da esa fórmula de la cruz, te da el otro lado, el lado inverso, que es desarmar todo esto que la convergencia esférica genera en nuestro cerebro, e ir hacia otros planos que es más profundos en el cerebro, donde ya se unen, ¿no?, el oído, el gusto, el tacto, se une todo. Y al unirse todo eso, la forma
de irlos identificando es siguiendo los caminos de las cruzadas, ¿no? Donde se cruza una horizontalidad con una verticalidad, ahí tenés un lugar de reposo. Ajá. Ahí podés quedarte a observar. Y, por supuesto, estás en un magma, ¿no? Ahí ya estamos hablando del éter. No estamos hablando de un paisaje o un bodegón o un retrato. Estamos hablando ya de un magma donde existe todo, Sí, sí. pero existir nosotros en ese magma es simplemente encontrar ese punto de apoyo para poder observar. Y ahí te dan estas crucecitas. Y esta pintura china, en realidad, lo que tenía como revelación, que estaba trabajando también este antropólogo, era esto, porque él esa noche habló de estas cruces de los dibujos. Sí. Y yo, claro, sí, como todo lo que pasa, ¿no? O sea, uno escucha información. Ahora, ¿qué puede producir esa información en uno? Y cómo esa información evoluciona, es algo que es bastante difícil de entender por qué y cómo se genera. En todo caso, en mí fue, ese fue el resultado. María, hablaba Mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. de la energía que el pintor haya puesto. Elle lui raconte des histoires. Pero se da el caso de que vos sos artista, es decir, manejás unos códigos y una información que la mayoría no maneja. ¿Vos pensás que un espectador ignorante como yo o cualquier otro, seríamos capaces de percibir esa energía? Sí, yo creo que justamente, creo que del otro lado del espejo, o sea, lo que nos diferencia entre ser más conocedores o menos conocedores es el orden. Lo que hizo Piero della Francesca fue ordenar. Entonces, evidentemente, ahí entramos en un debate técnico, ¿no? Que es una gran pasión en la pintura, el debate técnico, ¿no? Es el gran debate en pintura es técnico. Es cómo crear esta ilusión, cómo crear estas emociones y sobre todo esta admiración en el espectador. Es cómo postrar, y voy a ser dura en mis palabras, cómo postrar al espectador en la admiración. Por eso esta cosa magnánima que tiene el pintor, ¿no? O sea, la imagen del pintor, que lo llaman maestro, que nuestra generación ha ridiculizado mucho, trata de hacer como en la performance se trata constantemente de romper con esta cosa majestuosa, ¿no? Del gran maestro de la pintura. Bueno, yo creo que justamente aquí se invierte completamente, es la inversión matemática, ¿no? Es porque somos quienes somos, es que podemos imaginar que estamos mirando pintura. Es como al revés, lo que la figuración gradual a mí me fue revelando es que el mundo está ordenado en un caos. Entonces, tenés dos posibilidades. O entras en un orden, y ahí podemos caer en la política, ¿no? O sea, que todas estas ideologías que intentan ordenar, organizar, poner, ¿no? Entras en un orden, y como Piero della Francesca, no, es innegable lo positivo del orden, ¿no? O sea, el orden te lleva, te organiza el conocimiento,
te da un montón de cosas que son innegables, pero, no es real. La existencia no se manifiesta de modo ordenado. Que posea orden no quiere decir que la manifestación sea ordenada. La manifestación tiene un orden propio que es el caos. Entonces, poder integrar, y yo creo que ahí ese es un poco el trabajo, la misión de la figuración gradual, creo que llega en un momento también de actualidad de lo que estamos viviendo, en lo cual estamos separados. Hoy en día estamos más conectados con la imagen que nunca, ¿no? O sea, a través de todos, más locura. Pero hay que separarla de la imagen de lo universal. La imagen universal no tiene nada que ver con estas organizaciones que nosotros creamos para vivir nosotros, para tener nuestro confort y para funcionar. Y yo creo que cualquier espectador va a tener el mismo choque, o sea, cuando mira una pintura como esta, no entiende nada, se siente rechazado, es como decir, bueno, veo un montón de colores, un montón de cosas, qué lindo el color, veo rayitas, cosas. Y de golpe empieza a notar que el cerebro organiza y empieza a ver cosas. Y eso que ve le pertenece a él. Exacto. Y es un hábito, un rehabituarse a quizás una cultura que hemos perdido hace miles de años, que es la de estar adaptados en el caos. Es no preocuparnos por el orden, sino poder estar constantemente adaptado. Porque sos una manifestación más de lo que se manifiesta y punto. Y lo único que yo en mi imaginación, esto ya, es si uno llega a entender eso profundamente, adaptarse a lo todo posible, cuando estás en ese punto, lo único que te queda es gozar. Es nada más que gozar. Y no hay ninguna otra realidad. Disfruta, tenés sentidos para disfrutar. Eso es lo único que cuenta. Son 6 sentidos, 5 más 1, que es el entendimiento, para disfrutar. María, hablabas antes del artista como maestro y ahora estás encarando hace un tiempo un proyecto de docencia. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa idea y ese proyecto que tenés. Bueno, como todo lo mío es anti. Es todo inversamente proporcional al término. En realidad, sí, estoy fundando se llama Escuela Francesa de Arte. Estoy fundando lo que yo diría una modalidad. La modalidad consiste en abrir espacios. Abrí uno en Argentina, en Olivos. Ahora estoy abriendo en Valencia y tengo proyectos para seguir abriendo espacios que funcionen de una manera inspirada en una visión que yo tengo, porque es bastante personal, muchos me la pueden discutir, por eso aclaro. Es una visión sobre Eleonora de Aquitania, que fue una reina francesa del siglo XII, y que para mí ha sido una mujer muy importante en la formación de lo que es Europa hoy, ¿no? Ella fue una mujer que muy chiquita, a los 15 años, hereda el territorio más grande de Europa, y
simplemente, bueno, por supuesto, inmediatamente la casan, porque Francia era muy pequeñita y este territorio era muy grande, Aquitania era muy, muy grande, entonces el rey de Francia inmediatamente, como era chiquita y queda huérfana, la casan. Pero ella, su papá, era trovador, fue el primer rey trovador, y es, digamos que fue una gran protectora, por supuesto, de las artes y de los trovadores. Pero no es lo más importante eso para mí, desde ese personaje, que fue reina de Francia, se divorció del rey de Francia porque la trataba mal, lo dijo, ¿no? O sea, una feminista muy clara, ¿no? En la posición de la mujer, y se casó, sus segundas nupcias, por amor, porque se enamoró de quien fue después el rey de Inglaterra, nada menos. Para entender esta hostilidad entre Francia e Inglaterra, hay que conocer la historia de esta mujer. Porque ahí están muchas de las bases, porque ella crea dos imperios, o sea, transmite muchas cosas, el periodo que está casada con el rey de Francia, y después otras con el rey de Inglaterra. Sí. Ella tiene hijos con ambos, y tiene 10 hijos, Eleonora de Catania. Que aparte es una madraza, es hiperactiva esta mujer, es impresionante, viajaba para todos lados, se metía en todo, estaba en todo, se fue a las cruzadas, ahí se encontró con su tío, que fue quien la formó en una cierta mística, y trae de Oriente una cantidad de cosas, por eso esta relación de lo que fundamentalmente Eleonora instaura en Europa es la fineza, ¿no? Es la delicadeza, el Delikatessen, ¿no? Que dicen los alemanes. Y ella, y esto ya es mi interpretación, porque los historiadores, ellos trabajan de otra manera y yo trabajo de otra manera, porque la historia del arte cuenta muchas cosas. Y cuenta de manera diferente. Entonces, no vamos a discutir, pero yo hablo, en mi versión de Eleonora, yo creo que ella, la primera cosa, porque ella sufre mucho esta falta de independencia como mujer, sufre muchísimo la falta de independencia, y relaciona sus pueblos, o sea, sus comarcas, con este sentimiento que ella tiene. Entonces, ella idea una política extraordinaria. Lo que ella hace, que va a ser después el gran potencial de Europa, es que cada región de su territorio lleve a la excelencia el producto típico de su lugar. ¿Ah? Entonces, fíjate que en el Museo de Cluny, en París, hay 5 tapices. Esos 5 tapices son la representación de Leonora. Está, sobre todo, el más grande, que es el logo de esta escuela que yo fundé, se llama Mi Solo Deseo, que sería el sexto sentido, ¿no? Es el del deseo, es el impulso a hacer cosas y a crear. Entonces, ese es, digamos, el tapiz máximo, está el unicornio, y después los otros son los 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, y son los 5 tapices. Bueno, ella le transmite a su pueblo, a través de los trovadores, que es una escuela, son los maestros. Los trovadores tienen técnicas didácticas, ¿no? Para enseñar formas y costumbres a la gente, a los pueblos. Entonces, a través de sus maestros, ella lo que le incita a cada uno de los pequeños pueblitos, todos tienen que encontrar algo en su lugar que ellos puedan llevar a través de los sentidos a su mayor excelencia. Por eso tenés, bueno, con el tiempo,
tenés el coñac, tenés los vinos, las diferencias de los quesos, de los panes. O sea, si hay trigo, hay diferentes formas de hacer pan. Si hay uva, hay diferentes formas de hacer vino. Pueden ser medicinas, pueden ser vinos de placer, pueden ser vinagre, pueden ser... O sea, tenemos 5 sentidos para variar una fuente de producción. Y ella es la que idea que económicamente un pueblo va a vivir de su fórmula mágica. Ajá. En la medida de que se llegue a dilucidar dónde está la excelencia de esa manera, de ese encuentro, de lo que sea que se encuentre, una florcita, una piedrita, lo que quieras, sí. Llevarlo a ese nivel de excelencia, eso es lo que te va a dar de comer. ¿Y cómo llevas esta filosofía de Leonora de Aquitania a la escuela que está fundando? Bueno, las escuelas son lugares abiertos donde todos los artistas, o sea, todo quien tenga algo que transmitir, o sea, yo lo que hago es instalar el lugar, poner los medios, y después, toda persona que tenga algo que transmitir, viene y organiza su formación, como quiera. Ajá. El tiempo que quiera, puede durar un día, puede durar 6 meses, puede durar lo que... O sea, organiza su formación en función de lo que tiene que transmitir, en el lugar y en el momento, para esa gente. Entonces, si tú consideras que lo que estás en este momento haciendo puede serle útil a gente en Buenos Aires, en Olivos, y que estás 15 días en Buenos Aires, no estás trasladado, pero que para ti puede ser un intercambio interesante, dar a gente que está local y que haya un fluido de gente que esté siempre transmitiendo y moviéndose y trayendo, porque a mí lo que me resulta más importante, y estas escuelas lo que tratan de fundamentalmente guardar o proteger es la experiencia. Ajá. No es la intelequia del conocimiento, no es un programa. Esta formación no te no te promete nada que tú no puedas hacer por tus propios medios. Claro. O sea, no es haber hecho esta escuela que te va a dar ni una formación, ni una idoneidad, ni nada específico. La especificidad la tenés que salir a buscar. Lo que sí te va a dar es contacto constante con personas que viven de esa especificidad. Entonces, un ejemplo vivo. Entonces, alguien que anda por el mundo trabajando y luchando para entender lo que tiene que entender, adquirir el conocimiento que tiene que adquirir, defenderlo en París, en Madrid, en un pueblito perdido, en una montaña de Asturias, donde fuere que esté, y de golpe esa persona ha adquirido ya ese saber y lo puede construir en una formación. Ahí están los lugares, los espacios abiertos y fluidos, porque no te obliga a nada, no te obliga ni a quedarte, ni a crear una programación, nada. Es simplemente organizar la forma de transmisión y dar y tomar. Muy bien. María Lagrange, muchísimas gracias por este tiempo compartido en Café Zoom. Y nos encontramos en el arte o por allí. Con gran placer, muchísimas gracias, Fernando, un placer enorme. Igualmente, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Perfecto, listo. À 6h moins le quart, sur l'horloge de la gare, les pieds d'une femme s'accélèrent. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les
les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes, car elle connaît le bonheur. Mirá, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit & Jazz. Salud y alegría.